Bienvenidos entonces a una clase más de movimiento circular. Hoy vamos a tener movimiento circular acelerado. Cuando hablamos de movimiento circular acelerado, estamos hablando, al igual que en MCU-A, que tenemos una aceleración. Y la aceleración que vamos a tener aquí es una aceleración angular y se va a representar por la letra alfa. Aceleración angular, y la aceleración angular alfa va a ser igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido el tiempo. Y partiendo de esa, nosotros podemos encontrar el resto de ecuaciones que van a resolver. Esto se va a dar en radianes sobre segundo cuadrado, se va a dar en radianes sobre minuto cuadrado o radianes sobre hora cuadrada. Para este tipo de movimiento vamos a tener las siguientes ecuaciones, ¿sí? Velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicada por el tiempo. Velocidad angular final va a ser igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular o por el espacio angular recorrido. Desplazamiento angular va a ser igual a W inicial por T más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Al igual que en el MRV, si utilizo la velocidad final, utilizo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y desplazamiento angular va a ser igual a W final más W inicial dividido entre 2, que es el promedio, multiplicado por el tiempo. Entonces, eso es básicamente las ecuaciones que van a resolver estos problemas que vamos a ver a continuación. Veamos el primero. La velocidad angular de un motor, dice la velocidad angular de un motor es que gira a 180 RPM. Entonces tengo la frecuencia inicial que sería de 1800 RPM. ¿Sí? Luego me está diciendo que en 2 segundos describe uniformemente hasta llegar a 1200 RPM. Entonces tengo una frecuencia final de 1200 RPM. 1200 RPM en un lapso de tiempo de 2 segundos. Entonces yo ya tengo acá mi ecuación. Mi ecuación va a ser esta de acá. Entonces lo primero que tengo, como ya tengo los datos, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a conseguir que esas frecuencias sean velocidades angulares. ¿Cómo lo voy a conseguir? Velocidad angular inicial va a ser igual a 1800 revoluciones por minuto por, fíjese bien, voy a poner nuevamente una revolución que va a ser igual a 2pi radianes por un minuto que tiene 60 segundos. Minuto con minuto se va, revolución con revolución se va. 1800 por 2 son 3600 dividido 60, me da 60 pi radianes. 60 pi radianes
sobre segundo. Y tengo la W inicial, 60 pi radianes sobre segundo. Voy a la W final. W final va a ser igual a 1200 revoluciones por minuto. Y eso lo voy a multiplicar por... Entonces tengo nuevamente lo mismo para transformar. Entonces voy a tener los mismos elementos para eliminar. 2 pi radianes es igual a una revolución y un minuto igual a 60 segundos. Esto es un sistema unitario de transformación y este es mi sistema unitario. Entonces 1200 por 2 son 2400 dividido dentro de 60 me da a 40 pi radianes sobre segundo. Entonces tengo la W final que sería 40 pi radianes sobre segundo. Voy a utilizar esta ecuación. Por lo tanto, entonces yo voy a resolver de la siguiente forma. Velocidad angular va a ser igual a la W final, 40 pi radianes sobre segundo menos 60 pi radianes sobre segundo dividido el tiempo, que serían 2 segundos. La aceleración angular sería 40 menos 60 me va a dar menos 20, entonces menos 20 pi radianes sobre segundo dividido 2 segundos, la aceleración angular me va a dar a 10 pi radianes sobre a menos 10 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Y este es el primer problema resuelto. Las paletas de un ventilador que parte del reposo durante 5 segundos, ¿sí? Un tiempo de 5 segundos. Entonces veamos datos. En un tiempo de 5 segundos experimenta cambios en su velocidad. Eso quiere decir que experimenta una aceleración de tipo constante, alcanzando una frecuencia de, vamos a poner frecuencia final, de 2400 RPM. Luego vamos a encontrar que el problema también nos dice que cuántas vueltas realizó durante el tercer segundo de rotación. Eso quiere decir que voy a tener de 2 a 3 mi intervalo, ¿sí? Sé que mi velocidad angular es 0 porque parte del reposo. Entonces, ya tengo mis datos acá. Necesito encontrar la velocidad angular final, pero esa sé cómo encontrarla, ¿verdad? Entonces, ayúdenme a encontrarla. Entonces, rápidamente decimos que 2400 RPM lo multiplico por el factor de conversión, que va a ser igual a decir 2 pi radianes igual a una revolución por un minuto, que tiene 60 segundos. Minuto con minuto se va, revolución con revolución se va, y me va a quedar entonces de una vez la velocidad angular. Entonces la velocidad angular final va a ser igual a 2400 por 2 pi dividido 60. 2400 son 48.000 dividido entre 60 me va a dar aproximadamente, no me da a dar aproximadamente, me da 80 pi radianes sobre segundo. Y entonces tengo mi W final. Ahora me voy a mis ecuaciones y busco cuál de ellas me da solución. Y la que me da solución es esta que tengo aquí. Entonces la coloco.
aceleración angular, vamos a hacerle una línea acá a esto para que usted vaya viendo, para que no se confunda. Bien, entonces tengo, fíjese bien, aceleración angular va a ser igual a la W final menos W inicial dividido entre el tiempo. Velocidad angular va a ser igual entonces a 80 pi radianes sobre segundo menos 0 dividido el tiempo, pero el tiempo va a ser el tiempo total, 5 segundos. Entonces eso va a ser igual a 80 dividido entre 5. ¿Cuánto nos da? 16 radianes sobre segundo cuadrado. Es correcto, muy bien. Entonces ya tengo mi aceleración angular. Ahora, ¿qué va a proceder? Para poder encontrar el número de vueltas entre 2 y 3, voy a decir lo siguiente. Voy a encontrar 3 y voy a encontrar el desplazamiento en el segundo para poder encontrar el desplazamiento total. Entonces encuentro a los 2 segundos. ¿Cuál es la ecuación que me puede dar solución a esto? Pues aquí la tengo. Porque la velocidad inicial es 0. Entonces, velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esto es 0 y me va a quedar entonces que esto es igual a 1/2 de la aceleración, que es para todo el sistema, 16 radianes sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo. En este caso el tiempo va a ser 2, entonces 2 elevado al cuadrado. El ángulo que recorre en 2 va a ser igual a 1/2, 16 por 4 dividido entre 2, y eso me va a dar 16, eso me va a dar 32 pi radianes, ¿sí? Eso me va a dar 32 pi radianes, ¿ok? Vale, entonces ahora voy al siguiente. Necesito encontrar el 3, ángulo 3, W inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces me va a quedar que esto es 0, y ahora voy a utilizar en el tiempo 3 elevado al cuadrado. Entonces esto es igual a decir que, ¿qué tengo acá entonces? Estos son 16 pi radianes, ¿verdad? 16 pi radianes sobre segundo cuadrado. Entonces ahora, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que hacer acá? 16 por 9 dividido entre 2. 16 por 9 dividido entre 2 me da 72 pi radianes, porque los segundos se cancelan porque esto es desplazamiento. Entonces ahora vengo y calculo el desplazamiento total. 72 pi radianes menos 32 pi radianes. Y eso me va a dar un desplazamiento total de 40 pi radianes. Y yo necesito no eso, sino necesito el número de vueltas que da en el tercer segundo. Entonces, en el tercer segundo, para calcular el número de vueltas, digo 40 pi radianes por una revolución dividido 2 pi radianes. Pi radianes con pi radianes se va y me queda que da 20 vueltas. Y esa es mi respuesta. Después de todo lo que hemos hecho, esa es la respuesta total al problema que tenemos ahora. El timón de un camión aumenta su velocidad de rotación de 12 a 24 revoluciones por segundo, o sea, de 12 Hz a 24 Hz. Si el tiempo en el que emplea para usar eso es de 6 segundos, ¿cuál es la aceleración angular? Entonces veamos los datos.
nuevamente. Tenemos datos aquí y sacamos los datos diciendo que tengo una frecuencia inicial de 12 Hz, una frecuencia final de 24 Hz y un tiempo de 6 segundos. Partiendo de acá, yo puedo decir W inicial es igual a 12 por 2pi radianes, y eso me va a dar 24 pi radianes sobre segundo. Tengo la velocidad inicial, la final sería 24 Hz por 2 pi radianes, y eso va a ser igual a 48 pi radianes sobre segundo. Ya tengo entonces las dos velocidades angulares. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sacar la ecuación para la aceleración angular. Entonces va a ser aceleración angular va a ser igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial partido el tiempo. Y esa es la ecuación que voy a utilizar. Y entonces tengo que la aceleración angular va a ser igual a 24 menos 48 pi radianes sobre segundo dividido entre 6 segundos. Entonces la aceleración angular va a ser igual a, es final, aquí es 48, perdón, y aquí sería 24. Entonces utilizaríamos 24 pi radianes sobre segundo dividido dentro de 6, y eso me va a dar equivalente a 6 por 4, 24 pi radianes sobre segundo, y esa es la aceleración angular en ese punto. Un autobús recorre un MCUA partiendo del reposo y del origen con una aceleración angular de 16 radianes sobre segundo cuadrado en un tiempo de 20 segundos. ¿Cuál será el ángulo que recorrió? Entonces veamos los datos que tenemos nuevamente. Entonces vuelvo a colocar acá datos. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo W inicial igual a 0 porque parte del reposo y parte del origen, con una aceleración angular de 16 radianes sobre segundo cuadrado, y además me dicen que es un tiempo de 20 segundos, y además me están preguntando la distancia total recorrida. Entonces, para esa ecuación yo tengo una fácil de encontrar, porque si parte del reposo voy a volver a utilizar esta que está aquí. Entonces parto mi línea y pongo la ecuación que resuelve. Desplazamiento angular es igual a W inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación que resuelve, y ahora tengo entonces que el desplazamiento angular, esto es 0, va a ser igual a un medio de la aceleración, que es 16 radianes sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 20 elevado al cuadrado. 20 al cuadrado son 400, 400 por 16 dividido dentro de 2 nos va a dar 3200 radianes, y eso es el ángulo que recorrió. Y todavía le pongo algo más. Mire qué vueltas, qué cantidad de vueltas dio en ese tiempo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a tomar y voy a decir 3200 y lo voy a multiplicar por el factor de conversión, que va a ser igual a decir que una revolución es igual
o una vuelta a 2 pi radianes. Aquí se van los radianes más no los 2 pi. Entonces debo de dividir 3200 dividido 2 pi. Y entonces eso nos va a dar 509 vueltas. Y ahí está el número de vueltas que llega a dar ese timón, ese autobús, perdón, en ese lapso de tiempo. Un disco de Newton gira con una velocidad de 40 pi radianes sobre segundo, cambiando a 34 pi radianes sobre segundo en un lapso de 6 segundos. Entonces la aceleración angular será de, este es bien sencillo, tengo mis datos nuevamente, tomo mis datos, en este caso mis datos van a ser entonces de una vez acá, W inicial que va a ser igual a 40 pi radianes sobre segundo, W final que va a ser igual a 34 pi radianes sobre segundo en un tiempo de 6 segundos. Entonces tengo esto ya armado. Entonces ahora ya solo calculo la aceleración angular. Y la aceleración angular va a ser igual a W final menos W inicial dividido entre tiempo. Entonces tengo la final que es 34 pi radianes sobre segundo menos 40 pi radianes sobre segundo dividido el tiempo de 6 segundos. Entonces la aceleración angular me va a dar igual a 34 menos 40 menos 6 pi radianes sobre segundo dividido 6 segundos. Y eso va a ser igual a menos pi radianes sobre segundo cuadrado. Y ahí tengo entonces resuelto mi problema. Está desacelerando en vez de acelerar. La velocidad de una rueda que gira con movimiento circular uniformemente acelerado o variado disminuye de 300 revoluciones por minuto a 1800 revoluciones por minuto en un minuto. Hallar la aceleración angular. Entonces, mis datos nuevamente. Fíjese bien, pues. Tengo yo mis datos y ahora me están dando frecuencias. Me dicen que la frecuencia inicial es de 300 revoluciones por minuto y la frecuencia final es de 180 revoluciones por minuto. Bien, entonces tengo la frecuencia, ¿sí? Y me dice que el tiempo que está empleando es de 1 minuto, o sea, 60 segundos. Entonces, para transformar esto en W inicial, porque lo que me piden es la aceleración angular, para transformar esto en W inicial, lo que voy a hacer es multiplicar por el factor de conversión. 2 pi radianes dividido una revolución por 1 minuto que tiene 60 segundos. Revolución con revolución se va, minuto con minuto se va y me va a quedar entonces que son 10 pi radianes sobre segundo. Mientras esto también va a lo mismo, radianes una revolución por 1 minuto que tiene 60 segundos, igual entonces a decir que eso es igual a 6 pi radianes sobre segundo. Entonces tengo todo, si lo tengo todo, entonces aplico la ecuación que me resuelve a la aceleración. W final menos W inicial partido tiempo. Entonces W final es igual a 6 pi radianes sobre segundo. 6 pi radianes sobre segundo menos 10
pi radianes sobre segundo, dividido el tiempo, que serían 60 segundos. Entonces la aceleración angular va a ser igual 6 menos 10 menos 4 pi radianes sobre segundo dividido 60 segundos. Cuarta de 4 es 1 y me va a quedar menos pi radianes sobre segundo. 60 dividido 4 me va a dar 15 segundos. Entonces la aceleración angular es igual a menos pi quinceavos de radianes sobre segundo al cuadrado. Y esa es entonces, y eso será por el momento, movimiento circular uniformemente variado o acelerado.